Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, doctora. ¿A quién pasó el auspiciador para lo del tema? Para mí, doctora, Carlos. Ah, ya. El Carlos Resende, ¿verdad? Exacto. Ya le pasé, Carlos. No se olvide que tiene que, por favor, ingresar a sus otros compañeros también. ¿Ya? Muy bien. Entonces, esta tarde su grupo de usted va a exponer lo que es alcoholismo, ¿verdad? Exacto. Ya, muy bien. Adelante. ¿Pueden verlo? Ahora sí, agrándelo. Para presentación. Muy bien. Ya el compañero Jim va a empezar a exponer. Bueno, primeramente, ¿no? Buenas tardes, doctora y compañero. Hoy vamos a defender el tema de alcoholismo. Los integrantes de este grupo somos Jimmy Octavio Quispe, Max Fernando Limón, Ed Carlos Resender, Wilson Quiroz y mi persona Lina Unge. Sí. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Por favor, ¿tienen buena recepción de mi audio? Sí, se escucha. Primero, ¿quién está hablando? Porque no se lo ve. Buenas tardes, doctora. Le habla Jamie Octavio Quispe Chávez. Pasa que estoy con el celular y con la computadora está mal el micrófono, entonces estoy utilizando mi teléfono como micrófono, pero he encendido mi cámara de la computadora. No sé si me puede ver. Sí, se ve. Ya. Bien, como decía la compañera, el tema que nos ha tocado es el alcoholismo. Y no sé si me permite, doctora, ¿puedo comenzar? ¿O alguna palabra más que quiera de repente? Adelante, adelante. No hay, si están ustedes los 5, gracias. No hay ningún problema. Perfecto, doctora, muchas gracias. Bien. En cuanto al tema del alcoholismo, inicialmente diremos pues que es básicamente una enfermedad que produce en el consumidor y en el paciente en todo caso, dependencia. Va a pasar por etapas en las cuales el paciente o la persona que lo consume va a abusar del alcoholismo, dependiendo de la fase en la que se encuentre. Y todo esto pues, va a conllevar a que los pacientes o la persona que lo consuma tenga consecuencias clínicas, fisiológicas y psicológicas. Siguiente, por favor. Gracias. Los problemas por abuso de sustancias, de alcohol, causan discapacidad, ¿no? Que eso es algo muy importante, afecta bastante, como vemos acá en la imagen, ¿no? Un ejemplo muy claro, el hecho de que muchas personas a veces consumen alcohol y después, obviamente, con un grado de alcohol muy elevado, pues no tiene la capacidad necesaria como para manejar, que es un ejemplo tal vez muy macroscópico, pero hay otro tipo de actividades en las cuales también se ve perjudicado como consecuencia del consumo de esta sustancia, ¿no? De esta sustancia. El abuso de esta sustancia afecta numerosas áreas del funcionamiento global, o sea, por eso les hablaba hace rato de una afectación tanto a nivel fisiológico como psicológico, igual le va a afectar. Y se dice que de un 18% de las personas que son mayores de 18 años, el 15% en algún momento han presentado trastornos a consecuencia de de las bebidas alcohólicas o de esta sustancia, ¿no?
Los trastornos por sustancias, en este caso el alcohol, pueden imitar toda la gama de enfermedades psiquiátricas, incluyendo los trastornos de estado de ánimo, que ya lo van a ir mis compañeros ampliando un poco más todo esto, de ánimo, psicóticos y de ansiedad. Siguiente, por favor. Gracias. Octavio. Hola. Sí, Octavio soy yo. ¿Qué es el alcoholismo? Primero. Sí, enseguida llego, doctora, a eso, perdón. Pero escúcheme, antes de clasificar y todo, primero debemos saber qué es el alcoholismo. O sea, generalidades directamente. O sea, tenemos sí, que empezar por favor, siempre ¿me podría pasar diciendo... una diapositiva más adelante? Acá. Mil perdón, entonces, doctora. Es que esta diapositiva entonces tiene que estar adelante, porque primero tengo que saber qué es el alcoholismo. Sí, doctora, mil disculpas. Tuve un problema con esto. Disculpa, no lo acomodé bien, se me fue. Definición y generalidades, doctora. Es una enfermedad, como les iba a mencionar desde el comienzo, causada por el consumo, pero esta palabra es importante, ¿no? Y el abuso prácticamente de las bebidas alcohólicas. Y que estas mismas lo que producen es una adicción, ya va a crear una adicción en el consumidor o en todo caso el paciente, ¿no? Que vayamos a manejar. También es importante saber que es una droga que es de consumo y venta libre, es una de las que más se vende en nuestro país. Nuestro país está muy inmerso en el tema de la bebida. Como otro dato general, igual se absorbe muy bien en medios ácidos, que hay que tomarlo en cuenta, eso por el tema de la farmacología, que igual mis compañeros van a ampliar bastante, y su absorción mejora con el CO2, ¿no? Por eso es que la cerveza tiene gas, ¿no? Para que se pueda absorber mucho mejor. Siguiente, por favor. Entonces diremos, el alcoholismo es una enfermedad crónica, progresiva y en muchas situaciones puede ser mortal, ¿no ve? Y esto está producido por el consumo incontrolado de bebidas alcohólicas que van a terminar interfiriendo en la salud física, mental, social y familiar. Entonces diríamos esto como concepto de lo que es el alcoholismo, ¿verdad? Sí, doctora. Es una enfermedad crónica, progresiva y mortal, producida por un consumo exagerado o incontrolado de bebidas alcohólicas que terminan interfiriendo en la salud emocional, física, social y o familiar. Adelante. Gracias, doctora. Hay algo que se ha establecido en lo que es el tema del consumo del alcohol y se llama la unidad de vida estándar, que se ha quedado en 10 gramos, esa es la unidad de vida estándar, gramos de alcohol consumido. Ahora, hay que saber estos datos como datos generales igual. Consumo de riesgo es cuando los varones consumen 40 gramos o mayor, en mujeres 24 gramos o mayor, y consumo patológico es a partir de 60 gramos en varones y 30 en mujeres. ¿Cómo yo puedo saber cuánto es lo que estoy consumiendo? Y aplicamos esta fórmula y tomando en cuenta los mililitros de consumo de la bebida que estemos tomando, sea cerveza, sea vino. Cada bebida tiene su diferente porcentaje de alcohol, entonces eso vendría aquí y lo multiplicamos esto, ¿no? Por 0,8. Y lo dividimos entre 100. Y eso me va a dar cuánto es el total de gramos de alcohol que yo estoy consumiendo, ¿no? Siguiente, por favor. Bien. De manera un poco general,
El alcoholismo va a tener lo que se llaman fases, y esto quiero que lo puse así para que no se nos olvide, me pareció interesante, y va a cruzar con estas 4 fases, toda persona que consume bebidas alcohólicas. Una es la fase del lorito, la otra es la fase del monito, la otra es la fase del león, y termina con la fase del chancho. ¿Ya? ¿Por qué es eso? Porque en la fase del lorito empieza la persona muy amigable, charla, se va desinhibiendo, por así decir. En la fase del monito es mayor todavía y empieza ya a hacer monerías, empieza a hacer cosas que son un poco ya, se pone como que más gracioso, en fin. Y ya en la tercera fase es cuando se pone o agresivo o bien se pone depresivo, se pone a llorar o se pone agresivo. Y en la fase 4, en la fase del chanchito, es cuando ya empieza a vomitar, puede entrar en coma por el alto nivel de toxicidad del alcohol. ¿Ya? Entonces esas serían las 4 fases de manera general, que mis compañeros igual esto lo van a explicar un poquito más detallado más adelante. Siguiente, por favor. Ya, acá Carlos, volveríamos a la otra diapositiva que se cruzó, donde dice clasificación igual, por favor. Atrás. Atrás, Edgar. Atrás. No hay atrás, es adelante. Más atrás. Ahora vamos a regresar a las que están. Antes de esta. Ahí, gracias. Bien, ahora sí entramos en lo que es clasificación. Trastornos relacionados con sustancias. Ese es el título que le coloca el DSM-5 a un conjunto de sustancias que lo que hacen es generar adicción, tolerancia, dependencia, todo eso por el consumo, ¿no? Entonces, entre ellos está obviamente el alcohol, y los criterios de diagnóstico de estos trastornos suelen incluir todo esto que vemos acá, ¿no? Van a ser importantes esto recordarlo para que nosotros hagamos un diagnóstico, porque son parte de los criterios. Cambios del estado de ánimo, se toma muy en cuenta eso, los cambios de la conducta, los cambios de la cognición, deterioro laboral, el deterioro social y la tolerancia o dependencia del alcohol, ¿no? Esto va a ir así como que de aquí, de izquierda para derecha, va a ir progresando el paciente hacia la derecha, ¿no? Hasta que llega a un punto de dependencia, ¿no? Ahora sí, adelante, por favor, Carlos. Los signos y síntomas del trastorno por consumo de sustancias, en este caso de alcohol, según el DSM-5 son patrón patológico de consumo, ¿ya? O sea, de sustancias que lleva a un deterioro o angustia clínicamente significativa, ¿ya? Ese es uno. Otro es consumo recurrente de sustancias en situaciones que representan un riesgo físico, y ahí les mencionaba lo que era el tema de conducir vehículos en estado de ebriedad, ¿no? Operar máquinas pesadas, mientras se consume la bebida, en fin. Consumo continuo que afecta el rendimiento tanto escolar, si es que está en el colegio, universidad, si está en la universidad, o en el trabajo, ¿no? Obviamente hay un marcado y notorio bajo rendimiento de la persona que está prácticamente ya generando algo de adicción a lo que es la bebida, ¿no? Desarrollo de tolerancia. Quiere decir que, bueno, el paciente o la persona que consume ya no se va a sentir, ya no va a ser suficiente lo que consumía
antes para sentirse bien, pues se va a empezar a querer consumir más, ¿no? Va a haber una mayor tolerancia, entonces va a necesitar tomar mayor cantidad de veces y va a querer tener mayores eventos, por así decirlo. Síndrome de abstinencia es cuando ya, bueno, tratan o intentan dejarlo o alejarse, se dan cuenta que les está afectando, pero van a cruzar con síndrome de abstinencia, ¿no? Esto igual lo van a explicar bien detalladamente mis compañeros. Deseo persistente de interrumpir o reducir el consumo, lo que les decía, ¿no?, de la sustancia. Conductas de búsqueda de sustancia. Siguiente, por favor. Bien, como les mencionaba hace rato, el DSM-5, este tema lo aborda no enfocado solamente al alcohol, sino a un grupo de fármacos y de sustancias que son adictivas. Entonces aplica ciertas terminologías en general para todos ellos, pero en este caso aplicado solamente al alcohol, y siendo un poquito más puntual, hablaremos entonces de lo que es la dependencia y los criterios, ¿ya? Y cuáles son los más fundamentales. Entonces se dice que la dependencia del paciente va a ser o tiene que ser cuando el paciente cumple 3 o más criterios de esto y que tiene que ser por 12 o mayor a 12 meses, ¿ya? ¿Cuáles son estos 3 pilares, por así decir, en cuanto a los criterios? Porque hay otros más. Va a ser la tolerancia, la abstinencia y los problemas relacionados al consumo. En cuanto a la tolerancia, ¿qué vamos a decir? Cuando la misma dosis, lo que les decía hace rato, ya no le hace sentir el mismo efecto. Es así de sencillo. La abstinencia, al quitarle la sustancia, puede hacer una abstinencia y ahí puede suceder 2 cosas, ¿ya? Puede tener una abstinencia psíquica o una abstinencia física, ¿ya? La psíquica o Traving está asociado a los estimulantes, tabaco, cocaína, anfetaminas. La física en este caso va a ser sedantes, el alcohol, asociado a eso, y va a tener alteraciones del simpático a corto y largo plazo, ¿ya? Y es por ello también que se ve todos esos cambios que mis compañeros igual lo van a explicar detalladamente. Problemas relacionados con el consumo. A ver, un ejemplo más sencillo sería el siguiente. El amigo que a veces todas las semanas se encarga de llamar a uno al otro, organizando la fiesta, sí o sí tratando de que se junten todos para que se pueda armar la full fiesta, ¿ya? Como dice acá, viernes es viernes y el cuerpo lo sabe, ¿no? Tienen que echarle como sea. Entonces, ocupan bastante tiempo de su vida, se toman el tiempo necesario para hacerlo, para organizarlo, necesitan sí o sí, ¿no? Entonces, organizan, y bueno, eso sería básicamente los 3 criterios que tendríamos que tomar en cuenta nosotros para ver si ya se está generando una dependencia o no se está generando una dependencia en el paciente o en aquel consumidor de las bebidas alcohólicas. Siguiente, por favor. Bueno, doctora, ahora sigo yo. Carlos. Gracias, doctora. Carlos. En la exploración física, tenemos que considerar detenidamente si hay alguna afección médica concomitante relacionada con el consumo de esa sustancia. Para tanto, tenemos que buscar de manera específica por consumo por vía subcutánea o intravenosa de drogas, inhalación de cocaína, heroína, otras drogas de la clase, consumo de cristales de cocaína. Perdón que te corte, por favor. ¿Estamos hablando de alcoholismo o estamos hablando de drogas? Del alcoholismo, pero eso acompaña lo que es el alcoholismo. No, tenemos, o sea, si ustedes buscan otros libros, otra literatura, todo, tenemos, digamos, alcoholismo por separado de drogadicción. Por eso les estoy preguntando, porque se supone que deberíamos ir primero, ¿qué es alcoholismo? Vías de consumo, si quieren, clasificación del alcoholismo, usar la terminología, abuso, dependencia, tolerancia, abstinencia. Primero ir dando todo eso. ¿Cuántos tipos de alcoholismo hay? ¿Cuáles son los síntomas del alcoholismo? Yo no veo esa parte que quiero ver.
Está... ¿Dónde está? Vamos a llegar a... Está en unas diapositivas más adelante, doctora. Pero es que tienen que ordenar porque esto no está ordenado. Por eso primero debo ir uso, abuso, dependencia, tolerancia, abstinencia. O sea, tengo que ir por todo lo general primero. Cuando Wilson estaba hablando de generalidades, él me tenía que hablar de todas las generalidades, de los síntomas, todo. Síntomas. Y después entramos a trastornos por abuso del alcohol, digamos. Sí, pero no es. Lo que sería... Pero ¿cuáles son los síntomas clásicos? ¿Cuál es la vía de administración del alcohol? La vía oral. ¿Dónde dice eso? Inhalatorio igual se puede absorber. No, alcohol. Sí. Por las mucosas, si quieres. Sí. Es verdad. ¿Se dan cuenta? Determinar el patrón del abuso. Tenemos que preguntarle y averiguar si es continuo o esporádico, cuándo, dónde y con quién se consume la sustancia o el alcohol en el caso. Si el abuso es recreativo o se limita a ciertos contextos sociales. ¿Cómo afecta el consumo de sustancias la vida social y laboral del paciente, en el caso de la persona? ¿Cómo obtener la sustancia y los fondos para adquirirla? Para el diagnóstico, tenemos que ver si el abuso consiste en el consumo crónico de una sustancia que produce deterioro y angustia, y cuál tiempo causa dependencia con síntomas de tolerancia y abstinencia. Para el diagnóstico, en lo que dice el libro de Kaplan, tenemos que seguir unos criterios. La necesidad de cantidades cada vez más grandes de la sustancia, el efecto disminuido de las mismas cantidades de la sustancia, el síndrome de abstinencia característico, el consumo de la sustancia en cantidades mayores o durante un periodo más largo, los esfuerzos infructuosos de controlar o interrumpir el consumo del alcohol, la gran cantidad de tiempo empleado en actividades relacionadas con la obtención del alcohol y la reducción de actividades importantes debido al consumo. En general, el tratamiento de la dependencia implica en la vigilancia por posible sobredosis, la valoración de la intoxicación por más de una sustancia y las afecciones médicas concomitantes, así como el tratamiento de sostén, como proteger al paciente frente a alguna lesión. Ahora entraríamos en lo que sería el trastorno direccionado al alcohol. La elevada prevalencia del abuso y dependencia del alcohol implica que la evaluación del consumo de esta sustancia es por una parte fundamental de toda la valoración médica o psiquiátrica. Aunque el término alcoholismo no describe un trastorno mental específico, los trastornos asociados se pueden clasificar en 3 grupos. En lo que serían los trastornos relacionados con los efectos directos producidos por el alcohol sobre el cerebro, es decir, la intoxicación alcohólica, la abstinencia, el delirio por la abstinencia y la alucinosis en el estado de ebriedad. Los trastornos relacionados con las conductas asociadas con el consumo del alcohol, como el abuso y la dependencia. Y los trastornos con efectos persistentes, es decir, el trastorno amnésico persistente inducido por el alcohol, la demencia, la encefalopatía de Wernicke y síndrome de Korsakoff. La dependencia y abuso del alcohol. La dependencia del alcohol es un patrón de consumo compulsivo de esta sustancia, determinado por la presencia de 3 o más áreas importantes de deterioro relacionadas con el alcohol en un periodo de 12 meses. Es decir, tenemos ahí como la síndrome de abstinencia, una gran cantidad de tiempo invertido en la búsqueda o en la compra del alcohol. Los efectos físicos o psicológicos adversos producidos por esto. Y los intentos fallidos de controlar su ingesta. Es decir, las personas en principio intentan controlar la toma de la bebida, pero no logran. Y la farmacocinética.
Alrededor del 90% del alcohol es absorbido por el estómago, porque es absorbido por los medios ácidos. Y los otros 10% son absorbidos en el intestino. Las concentraciones sanguíneas máximas se alcanzan en 30 a 90 minutos após la ingesta. Alrededor del 90% del alcohol se metaboliza por oxidación en el hígado. El alcohol, por medio de la alcohol deshidrogenasa, una enzima, va a convertirse en acetaldehído. Este, por su vez, por medio de la aldehído deshidrogenasa, se convierte en acetato y este va a ser metabolizado en dióxido de carbono y agua. El cuerpo es capaz de metabolizar alrededor de 15 decilitros de alcohol por hora. El alcohol va a actuar como un depresor que produce somnolencia y una menor actividad neuronal. Es decir, va a actuar sobre los receptores GABA, donde los mismos actúan los barbitúricos, las benzodiazepinas, el propofol, alotano y el etanol. Va a actuar sobre ese receptor, va a abrir, a tornar más permeable a la entrada del cloro en el sistema nervioso, lo cual va a deprimir el sistema nervioso central. Igual, de acuerdo con varias teorías sobre la inacción, actúa sobre sustancias que pueden afectar la permeabilidad de las células en los centros de placer mediados por la dopamina. Entonces va a inducir un mayor placer, aumentando lo que sería la dopamina en el cerebro. Por ahí, cuando la persona no toma, ya las cosas comunes que se hacen normalmente no le van a dar el mismo placer, va a tener una resistencia, digamos, a lo que sería el placer normal. Ya no le va a hacer efecto. Admitieron unas personas. En la epidemiología, alrededor del 10% de las mujeres y el 20% de los hombres han cumplido los criterios diagnósticos de abuso del alcohol en algún momento de sus vidas. El 3 a 5% de las mujeres y el 10% de los varones lo han hecho para el diagnóstico más grave de dependencia del alcohol. Cerca del 90% de la población ha bebido alcohol alguna vez en sus vidas. Cerca de 60 a 70% de la población es bebedor activo. Y los problemas pasajeros han logrado un 40% o más de las personas que toman el alcohol. Mi compañero va a seguir ahora. Buenas tardes. Yo voy a continuar con lo que sería la etiología. En esto vamos a ver lo que sería la influencia genética, en la cual se atribuye una causa genética al alcoholismo en los casos de los parientes cercanos e hijos de personas alcohólicas, dadas en adopción, que son 4 veces más propensas a producir la dependencia alcohólica. También se observa esto en los gemelos monocigóticos o gemelos propiamente dicho, que son más propensos a producir esta dependencia en comparación con los gemelos disigóticos o los mellizos, como también nosotros los conocemos. La asociación familiar se refiere a que es más común entre los hijos varones de padres de dependencia alcohólica producir este tipo de dependencia, o sea que pueden observarse también en esos jóvenes. Las diferencias étnicas y culturales se refiere más que todo a la sensibilidad y efectos por esta sustancia, como ser en las personas, por ejemplo, las asiáticas, en las cuales son más propensas a aparecer efectos tóxicos agudos por el consumo de pequeñas cantidades de alcohol, a diferencia de otras personas de otras áreas, como ser acá en Sudamérica, que no es tan fácil que nos cause dichos efectos tóxicos agudos. Siguiente. La comorbilidad. Bueno, la utilidad del alcohol es bastante común en estos días por sus efectos sedantes para aliviar la ansiedad, la depresión, el insomnio, que es muy comúnmente visto en toda la sociedad, pero tenemos que tener muy en cuenta que su consumo prolongado del alcohol va a causar depresión. Es por ello que la evaluación que le vamos a hacer a estos pacientes deprimidos debe basarse más que todo en la observación y la revisión posterior a la abstinencia, puesto que esto causaría ansiedad en ellos. En los pacientes psicóticos se ha observado que se automedican con alcohol cuando el tratamiento que reciben ellos no le reducen los síntomas que ellos padecen.
También se han observado en los pacientes bipolares que pueden llevar a episodios maníacos cuando estos consumen de forma crónica el alcohol. También se ha observado frecuentemente el consumo de nicotina en pacientes con dependencia alcohólica, o sea, que una codependencia tanto del alcohol como de la nicotina. Siguiente. Hablando del diagnóstico, signos y síntomas. Bueno, primeramente tenemos que saber que la dependencia de alcohol va a formar lo que sería la tolerancia. La tolerancia en sí es un fenómeno que se basa en que con el tiempo el paciente alcohólico necesita aumentar la dosificación de alcohol para poder percibir el efecto que percibía al inicio cuando tomaba. O sea que necesita beber mayor cantidad de alcohol para obtener ese efecto que es lo que tanto busca él. La tolerancia en sí puede ser de diferentes tipos. Hay una tolerancia que es la leve, que por lo general es frecuente, y una tolerancia que es extrema, que es poco frecuente. En sí, la tolerancia se va a observar, sobre todo cuando colocamos al paciente o forzamos al paciente a dejar de beber por unos cuantos días, unas semanas, y aquí va a demostrar más que todo lo que sería el grado de dependencia al cual posee este paciente actualmente. Lo que tenemos, hablando sobre el abuso de alcohol, se refiere más que todo a su consumo crónico, que puede dar lugar a lo que sería a la dependencia, a la tolerancia o a la abstinencia. Siguiente, por favor. La evaluación. Bueno, se requiere una gran cantidad de atención, puesto que estos pacientes consumidores de alcohol, al ser interrogados, minimizan la cantidad de alcohol que dicen consumir. Esto se lo puedo confirmar, puesto que recientemente en el hospital psiquiátrico atendimos a un paciente con dependencia alcohólica y él nos decía beber, o sea, nos indicó que bebía una cierta cantidad de alcohol, que en verdad sí lo minimizó mucho, y cuando indagamos más en su caso, nos enteramos que en verdad su consumo era extremadamente diferente a lo que nos dijo. Él nos dijo una pequeña botella y cuando averiguamos mejor nos percatamos que la cantidad era casi el triple. O sea que sí, los pacientes alcohólicos dependientes minimizan la cantidad de alcohol para así no demostrar en sí cuál es su problema, porque por lo general lo niegan, ¿ya? También tenemos que hablar con el paciente y consultarle sobre la frecuencia y el momento en el cual consume alcohol, puesto que se ha visto que estos pacientes gran parte consumen a cualquier momento del día, pero se ve que consumen por lo general en las mañanas, algo que sería algo muy raro en una persona normal, que no tenga esta dependencia, pues, ¿no? En la observación física de estos pacientes se debe encontrar lo que sería un eritema palmar, contracturas de Dupuytren, que son unas deformaciones indoloras de la mano, que se manifiestan sobre todo con una flexión de los dedos distales al pulgar, o sea, el dedo meñique y el anular, y también puede observarse lo que sea entre las gimnasias en diferentes partes del cuerpo, pero de mayor predominio en la región facial. También se le debe preguntar al paciente si es que pelea a menudo o tiene problemas familiares o sociales. Hay unas pruebas analíticas como ser, la siguiente por favor, hay unas pruebas analíticas como ser las enzimas hepáticas que funcionan como marcadores de recaída. Así tenemos, por ejemplo, lo que sería la gamma-glutamina-transferasa o la GGT, la transferina deficiente de hidratos de carbono, el volumen corporal medio, el ácido úrico, el aspartato aminotransferasa o AST, el alanina aminotransferasa o el ALT, que estos más que todo se van a elevar en los casos de que el paciente tenga una recaída, o sea que vuelva a consumir alcohol, y sería un marcador para demostrar que este paciente sí consumió alcohol, aunque él no lo niega a muerte. Siguiente, por favor. Bueno, siguiente. Se han demostrado 5 tipos de dependencia alcohólica, en los cuales la primera sería el tipo A o tipo 1, que presenta una dependencia leve y es inicio tardío. Por lo general presenta pocos problemas psicológicos y están poco relacionados también al alcohol. El tipo B o tipo 2 posee una dependencia más fuerte, es de inicio más temprano y estos sí poseen problemas psicológicos o están relacionados con el alcohol u otras sustancias como la nicotina. Los bebedores sociales en sí, por lo general beben a diario, en compañía y en unas moderadas cantidades de alcohol. Así que estos por lo general no abusan del alcohol, a diferencia de los bebedores esquizoides o aislados, que estos por lo general beben solos y de manera compulsiva y no se controlan al
momento de consumir alcohol. Los dependientes del alcohol, estos pacientes por lo general cuando empiezan a tomar no saben cómo detenerse, así que se podría decir que estos pacientes, estos tipos de alcohólicos beben hasta perder el conocimiento. Siguiente, por favor. El tratamiento. Bueno, el tratamiento en sí tiene un objetivo principal que es de mantener de manera prolongada la sobriedad total del paciente. Se debe iniciar con una desintoxicación durante 7 días y posteriormente iniciar con la introspección. Bueno, iniciar con el tratamiento que sea la introspección, que esto se refiere a la introspección es imprescindible, pero es difícil de conseguir, puesto que esto se basa en la aceptación del paciente que él posee un problema con la bebida y que en sí requiere ayuda más que todos sus familiares y de sus amigos. En algunos casos es necesario que el paciente sea confrontado o amenazado, por decirlo así, con la posibilidad de perder a su familia o sus amistades si es que este paciente no deja de beber y admite que en verdad tiene un problema. La terapia en grupo es la mejor opción, puesto que les ayuda a percibir que la dependencia del alcohol es más que todo un problema social que personal y de esta manera puede recuperarse con mayor facilidad. Otro tipo de tratamiento sería dado por los Alcohólicos Anónimos y los Al-Anon, que estas son organizaciones de apoyo para los pacientes y sus familiares respectivamente. Estos van a ayudar más que todo a mantener la sobriedad del paciente y a que la familia pueda afrontar con más facilidad los problemas que causa esto. Los Alcohólicos Anónimos en sí se basan más que todo en demostrar, por decirlo así, que una persona es incapaz de afrontar la adicción por sí mismo y que necesita de un grupo de apoyo para poder sobrellevar este problema. De esta manera el paciente tiene mejores resultados. Otro tipo de tratamiento sería las intervenciones psicosociales. Estas intervenciones psicosociales es necesario para que la terapia familiar se centre en describir los efectos negativos causados por el consumo de alcohol que se producen cuando el paciente bebe. Siguiente, por favor. Posteriormente hablaremos de lo que sería el tratamiento farmacológico. El fármaco que vamos a dar ahorita sería el disulfiram, que se administra una dosis de 250 a 500 miligramos al día en pacientes más que todo los que quieran obligadamente alejarse del consumo de alcohol. Esto puesto que al consumir este medicamento y posteriormente consumir alcohol, sea la cosa que lo produzca, va a provocar lo que sea el efecto antabús. El efecto antabús son efectos adversos que se manifiestan cuando se consume alcohol posterior al consumo de este medicamento que es el disulfiram, lo cual va a provocar un sentimiento desagradable e inapetente para el paciente hacia el alcohol. Esto más que todo va a provocar en el paciente lo que sería cefalea, pulsaciones de la cabeza, del cuello, diaforesis, hiperventilación, taquicardia, ansiedad y confusión. Este efecto farmacológico se da más que todo por la inhibición de la acetaldehído deshidrogenasa, que es la encargada de catalizar la oxidación del acetaldehído en acetato. Esto va a provocar entonces que el acetato no sea catabolizado y aumente su concentración, lo cual va a dar como resultado estos efectos adversos, ¿ya? Pero hay que tener en cuenta que en ocasiones este fármaco puede llegar a ser mortal y tiene que tenerse mucho cuidado en los diferentes pacientes que tengan unas patologías delicadas como ser la cardiopatía, trombosis cerebral y diabetes, como otras. Buenas tardes, compañeros, doctora. Mi nombre es Wilson. Yo voy a continuar con lo que viene a ser el tratamiento farmacológico. Vamos a hablar ahora de la naltrexona. En este caso, la naltrexona se va a dividir en lo que viene a ser la Revia y lo que viene a ser el Vivitrol. Uno va a ser por vía oral y el otro va a ser por vía intramuscular. Este fármaco lo que va a hacer va a reducir el consumo de alcohol, posiblemente mediante el bloqueo de la liberación de lo que viene a ser los opioides endógenos, con lo que ayuda al paciente a alcanzar el objetivo que viene a ser la abstinencia, ¿no? A la abstinencia, a la sensación de euforia
que viene a ser una de las características del consumo de alcohol. En sí, entonces, vamos a hablar de la acción. La acción va a bloquear los receptores opioides, reduciendo las ansias de consumir alcohol, ¿no? Y la dosis, a la mayoría de los pacientes se les recomienda una dosis de 50 miligramos una vez al día. Seguimos atrás. Hablando de contraindicaciones, empleo actual de opioides o estado agudo de abstinencia a los opioideos. En este caso se dice que se previenen. Se prevé que si será necesario el empleo de analgésicos opioideos, ¿no? Y a la hepatitis aguda o una insuficiencia hepática. Y cuando hablamos del otro, del Vivitrol, que vendría a ser una naltrexona. La siguiente diapositiva, por favor. La siguiente, exactamente, es. Ya cuando hablamos ahora de el Vivitrol es la formulación de la naltrexona que consiste en una suspensión inyectable, ¿no? Esta va a ser administrada por lo que viene a ser la vía intramuscular y va a estar administrada cada 4 semanas o una vez al mes. La dosis recomendada es de 380 miligramos al mes. No se requiere pretratamiento con naltrexona vía oral para poder utilizar este medicamento, ¿no? Y las recomendaciones o efectos secundarios son similares a la naltrexona vía oral. Siguiente, por favor. Tenemos la acamprosato, en este caso el acamprosato. Su acción va a ser afecta los sistemas de neurotransmisión del glucamato y del ácido y aminobutírico, que viene a ser el GABA, gamma y el aminobutírico ácido, pero no queda todo el claro su acción con el alcohol. Precauciones, dice insuficiencia renal moderada, depresión o tendencia suicida, reacciones adversas graves, va a estar la ansiedad, la depresión, algunos casos raros incluyen intensos suicidas, insuficiencia renal aguda, insuficiencia cardíaca, oclusión de la arteria mesentérica, miocardiopatía, trombosis venosa profunda y shock de embarazo, ¿no? Una dosis habitual para adultos es dosis oral de 666 miligramos, 2 comprimidos, sino de 333 miligramos, 3 veces al día para pacientes con insuficiencia renal moderada de 30 a 50 ml. Siguiente, por favor. Tenemos también otro fármaco que viene a ser el topipramato. Se trata de un anticonvulsivo aprobado para el tratamiento de la epilepsia y la migraña. Se emplea como fármaco no autorizado para mantener la abstinencia de alcohol. Numerosos estudios sugieren que la dosis promedio es de 200 miligramos día, muestra una mayor reducción de las ansias por beber y por el consumo de alcohol en comparación de la naltrexona, ¿no? Que fue el primer fármaco que estábamos hablando. El mecanismo de acción exacto no queda de todo claro, pero se considera un tratamiento alternativo a los fármacos aprobados por la Food Group Administration de Estados Unidos, que es la FDA, que es la agencia encargada de alimentos y medicamentos de Estados Unidos. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar de intoxicación por alcohol, ¿no? La famosa intoxicación etílica, también conocido como la embriaguez, es la ingesta reciente de una cantidad suficiente de alcohol como para poder producir lo que viene a ser cambios adaptativos o cambios bruscos del comportamiento. Entonces vamos a hablar de un exceso de alcohol, ¿no? Y algunos síntomas que sí o sí va a causar, así como la intoxicación leve, puede causar relajación, locuacidad, ¿no? Que va a expresar palabra, euforia o desinhibición. La grave suele ocasionar más cambios adaptativos, como la agresividad. Ustedes seguro han visto, ¿no? Cuando alguien consume mucho alcohol, tiende a querer pelear, ¿no? Dice, es agresivo. La irritabilidad, la avidad emocional, cambios bruscos de emociones, la alteración del juicio y la alteración de la vida social o laboral, que ya viene a tener problemas familiares, viene a pelearse a tener más reservado de sus amigos. Siguiente, por favor. Las personas intoxicadas, en todo caso con estado de... La anterior, por favor. Una atrás, por favor. Eso.
Las personas intoxicadas manifiestan al menos alguna de estas características. Estas son las características, ¿no? Que dice, habla arrastrada, falta de coordinación de los movimientos, ¿no? Marcha inestable. Y sabemos que incluso en semiología hemos visto un tipo de marcha que le dicen la marcha del borracho, ¿no? La marcha del borracho. También nitasmo, ¿no? El parpadeo del ojo, movimiento del ojo involuntario rápido. Alteración de la memoria y el esputor, ¿no? Lo que es la flema, conocido mayormente. La intoxicación grave puede llevar a un comportamiento retraído, a un retraso psicomotor, a lagunas mentales y finalmente la obnubilación, coma y la muerte, ¿no? Que vendría a ser la obnubilación, la pérdida parcial de conocimiento. Las complicaciones habituales de la intoxicación etílica son accidentes de tránsito, eso por conducir en estado de ebriedad, ¿no? Realmente. Ahí están los traumatismos cráneoencefálicos, están los famosos accidentes por tránsito, hay un traumatismo va a haber un traumatismo de base de cráneo, fracturas costales, actos violentos, homicidio y suicidio, ¿no? Que muchas veces la gente tiende a beber alcohol para cometer un acto homicida, ¿no? O suicida. Hay un cuento que dice que el soldado, el militar que mató al Che Guevara en la Irela, en Valle Grande, dice que lo emborracharon, lo pusieron a beber alcohol todo el día y porque no se animaba a matar, ¿no? A hacer un homicidio. Y después de que lo pusieron a beber todo el día, lo mandaron a matar al Che Guevara. Y ahí y entró y le tiró 2 balazos. Siguiente, por favor. Cuando hablamos de la evaluación, debe ser minuciosa e incluir exploración física, ¿no? Química sanguínea, pruebas de función hepática estándares. Se debe considerar la posibilidad de un hematoma subdural o una infección asociada. Un posible hematoma o una posible infección, ¿no? Ya depende del caso, ya si por ahí el paciente viene por traumatismo. Siempre debe valorarse una posible intoxicación por otra sustancia. El alcohol suele combinarse con otros depresores del sistema nervioso central. Ahí tenemos ejemplos como la benzodiazepina y lo que son las barbitúricos. La siguiente, por favor. Bueno, vamos a hablar un poco de complicaciones neurológicas. Anterior, por favor, querido hermano. Eso. Un poco de complicaciones, ¿no? Tenemos intoxicación por alcohol, debe ser una intoxicación aguda o intoxicación patológica, que ya la patológica se divide en 3, en atípica, en complicada y en inusual, y luego las lagunas alcohólicas, ¿no? Luego tenemos los síndromes, que es el síndrome de abstinencia de alcohol, que vendrían a ser ya ahí los temblores, ¿no? O las sacudidas o tembleques, también se llama así. Las lo que es la alucinosis alcohólica, que dice convulsiones por abstinencia, y lo que es el delirium tremens, ¿no? Que ya vendría a ser más que todo suicida, ¿no? Pensamiento suicida. Y luego tenemos las enfermedades nutricionales del sistema nervioso secundarias al abuso del alcohol, ¿no? Tenemos el síndrome de Wernicke, tenemos también la degeneración cerebrosa, la neuropatía periférica, una neuropatía óptica, y lo que también tenemos el pelabra. Enfermedades alcohólicas de patogenia desconocida, también vienen a ser asociadas, ¿no? De manera desconocida al alcohol. La mielinolisis central continua, enfermedad de Marchafa y síndrome alcohólico fetal y la miopatía. Bueno, continuando, nos vamos a hablar un poco de las alteraciones que se pueden observar de acuerdo a las concentraciones de alcohol que hay en la sangre. Como bien comentaba la doctora al comienzo, ¿no? El alcoholismo puede ser crónico, progresivo y llegar hasta la muerte. Pero esto va a depender mucho de las concentraciones en sangre de alcohol que existan. Por ejemplo,
de 20 a 30 miligramos por decilitro podemos tener un retraso de la función motriz y de la capacidad para pensar. Cuando ya tenemos un límite entre 30 y 80 miligramos por decilitros de alcohol en sangre, entonces aquí va a haber aumento de los problemas motores cognitivos entre 80 a 200, falta progresiva de coordinación y errores crecientes del juicio, la habilidad emocional y deterioro cognitivo. Ya en esta fase, ¿no? Nuestro paciente inclusive no va a poder, cuando dice no errores crecientes del juicio, sabemos muy bien que el juicio de una persona es saber diferenciar entre el bien y el mal, ¿no? Ya cuando tiene nuestro paciente una concentración entre 30 y 80, va a tener deterioros, ¿no? Entre una concentración de 200 y 300 miligramos de decilitro, ya hablamos de nistagmo. El habla de nuestro paciente va a ser muy arrastrada y va a tener lagunas alcohólicas, que ya más adelante vamos a ir hablando. Cuando tiene una concentración de mayor a 300 miligramos por decilitro, van a haber alteraciones ya de las constantes vitales y posible muerte, ¿no? Como volviendo ya a recalcar, como bien mencionábamos, el alcoholismo es progresivo, crónico y nos puede llegar hasta la muerte. Siguiente, por favor. Ya. Vamos a hablar de la intoxicación idiosincrática por alcohol y las lagunas alcohólicas, ¿ya? En la intoxicación idiosincrática por el alcohol va a constituir una variante que se va a caracterizar por un comportamiento inadecuado de nuestro paciente, ¿no? De la persona alcohólica en este caso. A menudo esta persona va a ser agresivo o acosador tras la ingesta de una pequeña cantidad de alcohol que no motivaría en la mayoría de los casos una intoxicación. Es decir, como bien mencionaba nuestro compañero Wilson, una intoxicación patológica. Dando un ejemplo, ¿no? Un paciente agresivo o acosador, muchos vemos inclusive cuando uno va a una fiesta o algo, no falta, ¿no? algún amigo conocido que ingiere una cierta cantidad de alcohol y ya empieza o a ser agresivo o quizás acosar a otra persona, ¿no? Entre las lagunas alcohólicas consisten en episodios de intoxicación durante los cuales nuestro paciente va a manifestar una amnesia anterrógrada completa. ¿Qué quiere decir? Como bien dice lagunas alcohólicas, ¿no? Aunque parece despierto y alerta. Nuestro paciente en este caso va a hacer cosas que probablemente después le van a preguntar y él no se acuerda. Esto pasa mucho en los pacientes que a veces dicen, no recuerdo lo que hice, ¿no? Siguiente, por favor. Ya, el tratamiento. ¿Qué tratamiento le vamos a dar si nosotros diagnosticamos esto, ¿no? Habitualmente solo es un tratamiento de soporte, pero podemos administrar nutrientes, en especial, ¿no? Lo que es la tiamina, vitamina B1, vitamina B12 y ácido fólico. En ocasiones hay que tener pues a nuestro paciente vigilándolos, ¿no? Vigilar las posibles complicaciones como, por ejemplo, el coma, traumatismo, combatividad, cráneoencefálicos y caída. Traumatismos cráneoencefálicos, ¿no? La intoxicación idiosincrática por el alcohol es una urgencia médica que obliga a tomar medidas para evitar que el paciente dañe a otros o a sí mismo. Es por eso, ¿no? Que igual una de las recomendaciones es mantener en vigilancia a nuestro paciente. Podemos administrar lo que es el lorazepam de 1 a 2 miligramos por vía oral o intramuscular, o el haloperidol, que es de 2 a 5 miligramos por vía oral o intramuscular también. Se puede utilizar en casos de agitación. A veces se requiere inmovilizar a nuestro paciente, ¿no? Depende cómo se encuentre. Como bien mencionábamos, nuestro paciente puede estar agresivo inclusive, ¿no? Siguiente, por favor. Ya. Vamos a hablar ahora un poco de los trastornos psicóticos inducidos por el alcohol con alucinaciones, o también llamada antigua alucinosis alcohólica. Las alucinosis vividas y persistentes a menudo pueden ser visuales o auditivas. Ojo, tengamos en cuenta que aquí son sin delirio. Después de que una persona dependiente de alcohol reduzca su consumo, en general en los primeros 2 días, ¿no? Puede persistir y evolucionar
evolucionar a una forma más crónica. Es decir, puede que se mantenga o puede que empeore nuestro paciente, parecida clínicamente a la esquizofrenia. Rara vez se observa este trastorno, exige de ordinario una dependencia de alcohol por 10 años como mínimo. Es decir, este trastorno psicótico no es que yo tomé y ya aquí unos 3 meses voy a tener, no. Aquí nos explica que mínimo debemos tener una dependencia de unos 10 años como un paciente alcohólico. Si el paciente está agitado y los posibles tratamientos, y aquí hablando de tratamientos van a incluir lo que son benzodiazepinas, por ejemplo, ¿no? Como de 1 a 2 miligramos de lorazepam por vía oral o intramuscular, de 5 a 10 miligramos de diazepam o antipsicóticos de gran potencia en dosis baja, ¿no? Cuando hablamos de abstinencia del alcohol, aquí al hablar de abstinencia del alcohol, estas van a empezar a las primeras horas de suspender o reducir el consumo excesivo y prolongado. ¿Qué quiere decir? Hay pacientes, ¿no?, que quizás tienen un consumo de alcohol alto y que lo han hecho durante mucho tiempo y de un día al otro deciden cortar con esto. Entonces, como mínimo durante días del alcohol, deben darse al menos 2 de estos elementos. ¿Cómo se va a presentar nuestro paciente? Va a ser un paciente que va a tener mucha hiperactividad vegetativa, temblor de las manos, insomnio, náuseas, vómitos, ilusiones o alucinaciones transitorias, ansiedad. ¿A qué nos hace referencia alucinaciones transitorias? No es que todo el tiempo nuestro paciente va a tener alucinaciones, sino que va a ser, como bien lo dice su nombre, transitoria, ¿no? En un tiempo y en un cierto... Convulsiones tonicoclónicas. Cuando hablamos de convulsiones tonicoclónicas, ¿no? Son también llamadas convulsiones como la epilepsia, ¿no? Que esto ya nos va a incluir que nuestro paciente esté rígido o tenga algún tipo de espasmos musculares. Generalizada y agitación psicomotriz. Puede acompañarse de trastornos perceptivos, ¿no? Como bien mencionábamos, las alucinaciones y un análisis intacto de la realidad. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar del delirium por abstinencia de alcohol, o también conocido como delirium tremens. ¿Cómo diagnosticamos, no? Debemos saber tantos signos y síntomas para ver a nuestro paciente. El primer signo y síntoma tendríamos el delirium, como bien lo menciona, hiperreactividad vegetativa notable. Aquí vamos a ver que nuestro paciente va a estar taquicárdico, va a estar sudando, diaforesis, fiebre, ansiedad o insomnio, ¿ya? Entre las manifestaciones ya asociadas vienen a ser las alucinaciones vividas de carácter visual. ¿Qué quiere decir? Quizás él pasó en su momento de borrachera, como decimos, o tuvo ciertas alucinaciones, entonces él va a volver a manifestarla. Táctil u olfativas, delirios de agitación, temblor, fiebre y crisis convulsivas, ¿no? Si aparecen crisis convulsivas, siempre ocurren antes que el delirio. Eso hay que tener en cuenta, ¿no? Preguntarle a nuestros pacientes si estas crisis fueron antes del delirium o después, ¿no? Manifestaciones características, tendríamos delirios, paranoides, alucinaciones táctiles y visuales. Entre el estudio clínico, ¿no? Ya sería un poco más redundar, ¿no?, en lo que nuestros mismos compañeros han estado explicando, ¿no? Lo primero que tenemos que saber es la historia clínica, los signos y síntomas, ¿no? La exploración física que le vamos a hacer a nuestro paciente, ¿no? Si lo vemos con convulsiones, si lo vemos con fiebre, etc. Entre las pruebas analíticas ya vienen a hacernos lo que es el hemograma completo, análisis bioquímico de sangre, tiempo de protombina, albúminas, proteínas, análisis de orina, electrocardiograma. También solicitamos un electroencefalograma. Podemos llegar a hacer punción lumbar, tomografía computarizada del cráneo. En tratamiento ya vienen a ser
medición de las constantes vitales cada 6 horas debemos realizarle a nuestro paciente. Debemos estar en constante vigilancia, ¿no? Observación constante del paciente. Disminución de los estímulos, corrección de los desequilibrios electrolíticos y tratamiento de los problemas médicos asociados, ¿no? Hay que darle hidratación a nuestro paciente, hay que administrarle clordiazepóxido y tiamina. Continuamos, por favor, con el tratamiento para este paciente. Bien. Igual debemos administrarle ácido fólico, ¿no? 1 miligramo al día por vía oral. Un preparado multivitamínico diario a nuestro paciente, ¿no? Entre los ejemplos, sulfato de magnesio, 1 gramo por vía intramuscular cada 6 horas durante 2 días esto. Si el paciente solamente hay que tener en cuenta que si el paciente ha sufrido crisis convulsivas por abstinencia, que debemos darle esto. Una vez estabilizado el paciente, ya la dosis de clordiazepóxido se reduce de una forma paulatina al 20%, ¿no? Es decir, que le vamos a dar cada 5 a 7 días. Me olvidaba comentarle, ¿no? El clordiazepóxido le damos 25, la primera dosis, 25 a 100 miligramos por vía oral cada 6 horas. Y como bien ya mencionaba aquí, una vez nuestro paciente ya está estable, nosotros reducimos esto un 20%. Posterior a esto, entre los tratamientos hay que proporcionar medicamentos para mantener un sueño adecuado, ¿no?, de nuestro paciente, porque víamos entre los signos y síntomas que nuestro paciente tenía insomnio, ¿no? Tratar la desnutrición si en caso existiera. Este régimen permite una posología muy flexible, ¿no?, del clordiazepóxido. Si se añade un sedante al régimen terapéutico, hay que comprobar que se suspenda el fármaco si el paciente se encuentra dormido o no se despierta con facilidad. Entonces hay que estar en constante vigilancia de nuestro paciente, ¿no? En general, los antipsicóticos se deben utilizar con cautela, ¿no?, porque pueden precipitar quizás crisis convulsivas a nuestro paciente. Si el paciente lo vemos que está agitado y psicótico y muestra signos de toxicidad por las benzodiazepínicas, entonces, ¿cómo podemos ver esto? Nuestro paciente va a estar atáxico y va a estar con un habla retrasado, ¿no? A pesar de la agitación, se sospecha el uso de un antipsicótico como el haloperidol o la flufenacina, que ocasiona en principio menos crisis. Siguiente, por favor. Ya. Ahora vamos a hablar sobre los trastornos amnésicos persistentes inducidos por el alcohol. Cuando hablamos nosotros de un trastorno amnésico, nos da referencia, ¿no?, a que es una alteración de la memoria, es decir, una alteración de la memoria a corto plazo, ocasionado, ¿no?, por el abuso excesivo del alcohol. Pero estos casos son muy raros, ¿no?, como lo comenta el libro. Lo vamos a dividir en dos, que es la encefalopatía de Wernicke o encefalopatía alcohólica, que esta llegaría a ser un trastorno agudo, a diferencia del síndrome de Korsakoff, que llega a ser un trastorno crónico. Cuando hablamos de una encefalopatía de Wernicke, es un síndrome agudo, como bien lo mencionaba, por una carencia de tiamina. ¿Qué quiere decir esto? Se va a caracterizar, entre ya signos y síntomas de nuestro paciente, se va a caracterizar por nistagmo, parálisis del septo nervio craneal y de la mirada conjugada, ataxia y confusión general. Así es como se nos va a presentar nuestro paciente. Otros síntomas son confabulación, letargia, indiferencia, delirium leve, insomnio con ansiedad y miedo a la oscuridad, ¿no? Entre el síndrome de Korsakoff viene a ser un trastorno ya crónico, ¿no? Habitualmente este va a estar relacionado con la dependencia de alcohol, en el que el alcohol representa una porción importante de la ingesta calórica durante años. Esta igual no es producida por una carencia o disminución de la tiamina, ¿no? Siguiente, por favor. Gracias.
Eso es todo, doctora. Muchas gracias. Bueno, ¿qué les puedo decir? Que organicen mejor su trabajo, porque en verdad lo último ya estaba más ordenado, pero lo del principio, todo el principio ha sido un desorden general. En verdad les digo, siempre he dicho, empiecen por generalidades, empiecen por lo básico. Y si uno va un poquito más allá, hasta dibujitos hay de lo que es el alcoholismo, cómo ingresa por el organismo, cuánto se absorbe, qué síntomas dan a nivel, digamos, físico, emocional y todas las cosas. ¿Y cuáles son las grandes complicaciones sociales del alcoholismo? En la última parte está bien, más o menos nos han dado todo lo que se debería ver, pero yo les sugiero que para presentar este trabajo, para presentarme, tienen que reordenarlo. ¿Me entienden, verdad? Así como el alcoholismo es una enfermedad crónica, es una enfermedad latente en nuestro medio. O sea, la edad de inicio del alcoholismo ahora ya no es los 13 años de edad, es a menor edad, 9, 10 años están empezando a tomar la primera copa de alcohol. Es una patología muy frecuente en nuestro medio. Si vemos las estadísticas del CELIM, vamos a ver, digamos, que solo somos uno de los países más consumidores, está entre Perú, Ecuador y Bolivia, los más consumidores de alcohol, aunque muchas de las estadísticas digan que no. Viendo estadísticas de La Paz, Cochabamba, de todo el país, Santa Cruz es uno de los departamentos donde más se ingiere bebidas alcohólicas, lo mismo las drogas. Entonces, estamos en un medio donde el alcohol es, digamos, se utiliza para eventos felices y para eventos tristes también. El alcohol, digamos, es nuestra carta de presentación prácticamente dentro de lo que es nuestra cultura. Entonces tenemos que aprender a ver que el problema del alcohol es bastante serio. Así que les sugiero que se organicen y ustedes se reúnan y reorganicen su trabajo para presentárnoslo, para que podamos difundirlo en el grupo. ¿Qué grupo o quiénes van a hacer adicciones o drogodependencias? ¿Ya tienen grupo? Bueno, supongo que no. Si quieren, o sea, presentan, digamos, háganse grupo y me comunican por escrito en el grupo grande. Alguien estaba levantando la mano y no sé quién sería. Entonces hay que ir viendo esa parte. Hagan grupo para drogodependencias, pero ordénenme. A ustedes, chicos, les falta, o sea, hacer conceptos un poquito más claros de abuso, dependencia, tolerancia, abstinencia, ¿me entienden? Hacer conceptos claros, digamos. Y después de eso, ver los tipos de alcohol. Nadie me ha hablado de clasificación del alcoholismo, digamos, así cortito ha hablado su compañero A, B, C, digamos, pero lo de Jellinger habla más claro sobre la clasificación del alcoholismo, ¿no? Entonces ahí hay que ver, digamos, esa situación también. Y de las consecuencias, no se olviden las consecuencias sociales, porque el alcohol es la primera causa, de la mortalidad, digamos, de los accidentes de tránsito. No se olviden eso también. Sabemos, cada día está saliendo en las noticias. Entonces hay que ordenar el trabajo, por favor. ¿Sí? Ordénenlo para mostrarles a sus compañeros. Ya, y el otro grupo que quiera hacer drogodependencias, me avisa, por favor, armen su grupo interior y me avisan en el grupo para que lo hagan. No solo se basen, el libro que tenemos, que les he dado a ustedes, es el resumen de resúmenes. El que les he dado por el chat, el libro ese, es resumen de resúmenes. Tenemos el DSM grande, el libro grande, tenemos el de Kaplan, el libro grande, donde ustedes pueden entrar y van a ver todo esto, digamos, que está más ordenado. ¿Está bien? En nuestro resumen es lo concreto, porque eso es un libro de bolsillo el que les he dado para consulta rápida.
no es para una exposición. ¿Está bien? Ya. Como no les escucho, Doctora, gracias. ordenen el trabajo para pasar a sus compañeros y a sus compañeros me dirán cuál va a ser el otro grupo que va a hacer adicciones. ¿Está bien? Gracias. Nos vemos en prácticas todos los días. Feliz Día del Maestro, doctora. Gracias, muy amable. Muy amable un grupo de sus compañeros, también a ver si lo suben, me han dado un bonito detalle, ¿verdad? Esta mañana. Y otro grupo que llevó el viernes también. ¿Ya? Gracias a ustedes. Nos vemos ahora, chicos. Adiós, hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Feliz día. Gracias.